esta ocasión vamos a contar con la presentación de la doctora Angélica Muñoz. Ella viene del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y nos va a hablar de algo que es muy interesante, que es la inteligencia artificial. Nos va a dar un recorrido por lo que ha sido este aspecto de la ciencia. Y bueno, les agradezco su presencia a pesar del fútbol el día de hoy, que estoy consciente que a las 12:30 van a salir corriendo porque empieza. Y bueno, sin más preámbulos, les dejo la palabra a la doctora Angélica y espero que disfruten esta presentación. Bueno, al final, para los que se queden, va a haber un ambigú y va a haber vino, entonces los que no sean fanáticos están invitados al final. Sí, tienen que ver qué es más importante, fútbol o bocadillos. Bueno, los dejo. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias para empezar a la coordinadora del seminario por esta amable invitación. Y a ustedes, por supuesto, porque yo sé que la competencia es fuerte el día de hoy para la ciencia. Entonces, bueno, yo les voy a hablar de un poco, me pusieron en un predicamento porque aunque yo hago estas cosas de inteligencia artificial y robots, resolución colectiva de problemas es mi línea de investigación, yo hago trabajo más relacionado con el área de ingeniería, de ciencias exactas, pues de pronto hablar de forma de divulgación a gente que hace investigación desde otros aspectos sociales, históricos, en fin, es complicado. Entonces, bueno, espero que no sea rudo, trataré de que no sea demasiado rudo, no lo preparé así, y más bien de interpelarlos a ustedes con lo que nosotros hacemos. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de autómatas y juguetes mecánicos, que es el antecedente directo de lo que yo estoy haciendo. Y un poco les mostraré por qué los autómatas y estos bichos que se les da cuerda tienen que ver con el trabajo que se hace en inteligencia artificial hoy en día. Vamos a hablar de un tipo de máquina muy especial, que es la máquina universal, que es un cambio sustancial de todo lo que es esas máquinas mecánicas, pero finalmente es una máquina que tiene los mismos principios, pero en lugar de resolver problemas específicos se trata de resolver problemas genéricos. Y vamos a hablar de qué tipo de algunos problemas genéricos muy particulares que está resolviendo la inteligencia artificial, y después lanzaré algunas ideas y me gustaría pues contribuir ahí a la discusión con ustedes. Bueno, voy a empezar a hablar decía yo, de los autómatas y juguetes mecánicos. En la clase de robótica que les damos allá a los de la maestría y el doctorado, yo siempre empiezo diciéndole a mis estudiantes que nuestros antepasados están ahí, en los relojeros suizos que hacían, y el trabajo nuestro todavía hoy en día en robótica es mucho el trabajo de un relojero, de afinar, de poner un resortito, de estirarlo lo suficiente, y es eso lo que hacemos, y es eso lo que hacía la gente pues desde tiempos antiquísimos, que espero hacer un recorrido muy breve y mostrarles cómo esa intuición, ese deseo nuestro de hacer cosas que se muevan, ese es el mismo deseo que nos hace hoy en día hacer investigación en inteligencia artificial. Estos bichos que ustedes ven ahí son autómatas reales. Estos, por ejemplo, esto es muy pequeñita, yo se los traía en video, pero me acabo de dar cuenta que no salieron. Pero bueno, tengo una colección toda de estos juguetes mecánicos que se hicieron, algunos hace 200 años, hace 100 años, y siguen funcionando. Para hacer tareas muy tareas nobles, como tocar un instrumento, como escribir un recadito, por ejemplo. Y algunos de ellos los tienen ustedes dibujados aquí. Aquí hay versiones nuevas de autómatas que siguen los mismos principios, son juguetes mecánicos. Bueno, ¿qué cosa es esto de un juguete mecánico? ¿Qué está detrás de la idea de una cosa, de un bicho de estos? Bueno, la idea detrás de un juguete mecánico es reproducir lo vivo, y eso es algo tan añejo como la humanidad. Reproducir algo que parezca que está vivo, que se mueve, el dar vida, el jugarle a ser Dios finalmente, es algo muy humano. Es un viejo sueño de nosotros, que se mueva, que parezca que tenga vida, parece que es una obsesión nuestra, muy humana. Entonces, hay toda una colección, se puede encontrar, toda una colección, les voy a mostrar algunos, de juguetes, de objetos que reproducen o bien alguna escena de la vida cotidiana, o bien alguna tareita, o bien alguna tarea noble como tocar un instrumento, por ejemplo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar algunos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes unas, en esta parte de las gráficas, algunas esculturas que tienen 2000 años antes de Cristo, o sea, ya esas cosas tienen 4000 años que andan por ahí todavía rodando, y están en el Museo del Louvre.
muy antiguas, son egipcias. Y este es un perrito, y si ustedes lo ven y si son curiosos, verán quizás que hay juguetes de pueblo, por ejemplo, que tienen estas propiedades. Este es un perrito que tiene acá una parte articulada. Tiene bueno, vamos con el ratón. En esta parte del hocico, digamos, tiene aquí una parte de madera, es una cosa cocida en tipo de barro o algo así, y acá en esta parte tiene un palito que hace que pues se mueva el hocico y que parezca que ladra. Ya, eso es todo lo que hace, pero bueno, eso es más viejo que la humanidad misma, ¿no? Bueno, tan viejo como ella, si pensamos esto como la historia de la cultura, en fin, ¿no? De desarrollos ya, en fin. Este, por ejemplo, es uno que también se parece mucho a juguetes que todavía uno puede encontrar. Es una escultura que tiene acá, esto es roca, y entonces tiene acá alguna cosa de madera con otra roca que hace que se muevan así sus brazos. Y estos no están fechados, por eso no los puse, pero son unas figuras animadas que se encontraron en Xochitecatl, en Tlaxcala, en Mesoamérica, por supuesto que había también este tipo de intereses de animar objetos. Y entonces aquí tienen ustedes estas esculturas que tienen brazos y piernas o alguna parte de su cuerpo animado. Incluso pues se nota, no es que esté quebrado, así se diseñó. Tal vez para alguna representación, para algún juguete, no ni siquiera sabemos para qué se usaba, pero ahí está. Y bueno, hay una serie de esculturas animadas muy bien hechas que están todavía disponibles, visibles a la vista y algunas de ellas funcionando en ciudades europeas sobre todo. Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes un campanario en Italia, me parece que es esto, y estos juguetes de tamaño humano, estos autómatas, lo que hacen pues son esculturas que salen todos los días a las 12 del día, puntuales. Salen, se saludan, tocan la campana o bien bailan o hacen alguna cosa, se meten y en fin, algunos lo hacen cada hora, en fin, ¿no? Algunas, decía yo, estaban tan bien hechas que siguen funcionando y siguen cumpliendo la cita y la gente se reúne a verlos, a ver estas esculturas animadas. Se dan cuenta, pues son escenas ya humanas, son objetos humanoides, digamos. Y pues en ese tiempo era de grandes dimensiones, ese es el objeto que nosotros vemos, pero todo lo que movía, todo el engranaje que movía eso, pues ocupaba medio campanario, de engranes, de cuerdas, en fin, y toda ciudad por ahí del siglo XV, XVI, que fuera importante, que fuera digna de ser ciudad, debía tener una de estas cosas, ¿sí? Y bueno, más adelante, siglo XVII y XVIII, estas escenas cotidianas, estas escenas de la vida, de la corte, en fin, se redujeron, se miniaturizaron y pasaron a integrarse en relojes, pues ya para ponerse arriba de una sala, en un pedestal, y dentro de una casa importante, pues ya había una casa de gente pudiente, pues había estas cosas. Entonces ustedes tienen aquí unos relojes, por ejemplo, en donde pues esa escena está aquí. Bueno, está aquí, hay una serie de figuras que salen, danzan, y son las mismas que el mismo principio que gobernaba estos del campanario es el mismo que gobierna estos de acá. Y también hay toda una serie, empieza a haber toda una serie de objetos que imitan otro tipo de funciones. Ya no son solamente las funciones de saludarse, salir, dar la hora, en fin, sino que ya hay otro interés. Aquí hay un cambio sustancial. Y se trata de reproducir funciones realmente ligadas a lo vivo. Por ejemplo, estas que ven ustedes de aquí a su derecha son cajas musicales. Entonces, pues estas funcionaban con aire, ¿sí? Entonces, con aire se llenaban una serie de válvulas y el aire se iba dosificando y con una serie de mecanismos muy bien afinados, pues se imitaba sobre todo el sonido de un pájaro, ¿sí? Casi todos funcionan con aire, algunos otros de acá, por ejemplo, son cuerdas, pero sí tiene que haber un mecanismo ahí que sople algo. Y pues ahí lo que se trata es de reproducir el canto, por ejemplo, del ruiseñor o de qué sé yo. Incluso hay un cuento muy famoso que yo creo que ustedes leyeron, de un rey, a ver si se acuerdan, que tenía un amigo ruiseñor real y luego le regalan una de estas cosas dentro de un juguete todo enjollado y entonces desprecia a su amigo el pájaro y luego se descompone la joya, el de juguete, y bueno, entonces cae enfermo. Bueno, pues es uno de estos juguetes de los que se habla en ese cuento. En fin. Después, bueno, si se dan cuenta, ha habido decía yo, un cambio cualitativo en esta
idea de reproducir el movimiento genérico de gente que se saluda, allá una función muy específica, muy fina, como es esto de el canto, la acción de la función de un ave. Pero después, por supuesto, muy poco después, siglo XVIII, hay un interés por reproducir el movimiento humano, y un movimiento humano considerado noble en esa época. Entonces hay toda una serie de juguetes que pues hacen, por ejemplo, mueven este molino y bailan, o tocan o simulan, todavía no tocan, simulan que tocan algún instrumento, en fin. Y lo que usualmente tienen estas cosas es aquí una cajita de música, una cosa que pues tiene un tamborcito dentado, ¿sí? Y un pianito que todo el mundo ha visto seguramente en una caja de música, en estas cosas. Y una serie de engranes que hace que se mueva pues de una manera rutinaria, en fin. Y el clímax quizás de esta historia de los autómatas es finales del siglo XVIII, es el diseño de una serie de autómatas altamente especializados. Aquí tienen ustedes 3 de ellos, que yo los tengo en video, pero que no los traigo, pero los puedo poner a disposición de ustedes si les interesa verlos, porque siguen cumpliendo su función y una vez por mes los sacan, y estos en particular, en su museo, en el museo donde están en Suiza, y muestran ya están restaurados, pero siguen funcionando. Entonces, estos son de tamaño real. Estos fueron hechos por un relojero suizo, Jacques Dreux se apellidaba, y entonces él trabajó muchos años en estos autómatas, y son quizás los más elaborados que conozcamos. Son 3 los que sobrevivieron. Este es el escribano, este es el dibujante, no es cierto, es al revés, este es el dibujante, el escribano, y esta es una música. Entonces, estos autómatas son increíblemente relevantes porque ellos no simulan más que hacen una tarea como los otros que les decía. Hay unos de los que les enseñé en la pasada, por ejemplo estos, hay uno que tiene su mandolina y hace que toca la mandolina, pero no toca la mandolina, es una cajita de música la que en realidad está tocando. Pero aquí no, estos muñecos realmente ejecutan esa tarea. Tienen papel, moja la tinta con su pluma, una pluma de época, escribe una serie de caracteres que ya están programados, en la espalda tiene todo su mecanismo de cuerda, escribe, moja la pluma, decía yo, escribe, acaba la línea, cambia de línea con la otra mano, vuelve a escribir, y escribe un mensaje, por supuesto, codificado, pero de un número de caracteres de una complejidad enorme. ¿Sí? El dibujante lo mismo, tiene una serie de dibujos ahí ya predefinidos y los hace, incluso en una época se regalaban, hoy se venden las reproducciones de lo que hacen estas cosas. Y la música también, ella ejecuta, ella tiene su órgano y ella es la que toca. Hay toda una cantidad de problemas en cómo un juguete de madera, porque esos están hechos de madera, puede ejercer la presión suficiente para tocar un instrumento pues destinado al uso de un humano. Bueno, estos juguetes eran tan relevantes en su tiempo, no nada más estos, había un flautista, por ejemplo, hay un pato, el pato de Vaucanson, que simulaba que la digestión, entonces le daban unos balincitos y pasaba por una serie de mecanismos internos y los excretaba, y entonces los recuperaban los balincitos para demostrar que esta función tan propia de un organismo vivo se podía reproducir mecánicamente. Estas cosas, decía yo, eran tan relevantes que la gente pagaba por verlas. Se exhibían en las ferias, sí, esa era la diversión de la gente de ese tiempo, y se exhibían en una feria y la gente compraba su boleto y los veía actuar a los 3 y pagaba, ¿no? Y ya venían otros, en fin. Y estas cosas eran como los artistas de su tiempo, viajaban por las ciudades más importantes, pues exhibiéndose. Algunos se perdieron en incendios, otros se dejaron de usar, se robaron, en fin. Y estos funcionan y están ahí a la vista y los han restaurado. Y dentro de esto, por supuesto, como somos los humanos, también hay una serie de fraudes, ¿no? No lo tengo aquí, pero es muy famosa la historia de un turco que jugaba ajedrez, ¿sí? Entonces es toda una máquina que llevaban, toda una caja enorme, y sí, efectivamente veía uno la silueta, el torso de un turco, y alguien se sentaba ahí al frente y pues jugaba y él contestaba y era muy bueno jugando.
Entonces, mucho tiempo pues se creyó que era una máquina. Hoy ya se sabe que no, que en realidad un jugador muy bueno se metía adentro y había todo un mecanismo para que él viera lo que había tirado el oponente y tirara, ¿no? Entonces, incluso no lo manejó solamente una persona, era un gran secreto entre los ajedrecistas de su tiempo, de ese tiempo, y un club de muy buenos ajedrecistas se turnaban, les pagaban por ir a meterse ahí a jugar adentro del turco, y era el secreto entre ellos, ¿no? Un secreto muy bien guardado. Viajó incluso este turco que les digo, estuvo en Estados Unidos, por ejemplo, en Cuba me parece incluso, exhibiéndose, y ahí el reto era ir a jugar contra ese supuesto autómata. Bueno, eso un poco lo que les quiero mostrar es esta animación o este gusto, esta admiración, una por reproducir funciones de lo vivo, decía yo, que pueden ser desde el movimiento o desde funciones nobles como el baile, como la música, en fin, hasta acciones intelectuales como el ajedrez. Y que esto que yo les digo, un poco lo que quiero evidenciar aquí es que muestra que estamos propensos, listos a aceptar esa idea, que hay un juguete que nos puede vencer, que puede, para empezar, que no nos cuesta para ese trabajo aceptar eso, en principio. Que un bicho puede ahí sentarse y hacer lo mismo que nosotros y que podemos enfrentarnos a él intelectualmente y para lo que sea. Eso parece que es algo con lo que no tenemos en principio problemas, es más, causa una gran fascinación, ¿sí? Entonces vamos a recapitular un poco antes de pasar a la siguiente parte de mi plática. Los autómatas, lo que son, incluso estos, los más refinados que les mostré, los que escriben recaditos, en fin, repiten una secuencia fija de acciones. Que esa secuencia se puede cambiar, sí, pero incluso dentro de las que se pueden cambiar, pues hay un pequeño abanico y punto. ¿Sí? Y entonces hay que trabajar años para tener esa secuencia del que baila o del que toca la campana o lo que sea, y ya, es una secuencia fija, puede ser muy larga, si ustedes quieren, puede requerir múltiples subpasos, lo que ustedes quieran, pero finalmente es una secuencia fija, conocida, definida, punto. Luego, están basados en principios mecánicos muy simples. No hay electricidad en estas cosas, hay cuando mucho una serie son principios mecánicos. De lo que se trata es de propagar el viento, el movimiento, perdón. A veces ese movimiento pues es un movimiento mecánico, a veces está impulsado por viento, qué sé yo. Se transforma, por ejemplo, un movimiento vertical en un horizontal. Hay una serie de mecanismos muy simples, de hecho muy simples, que todavía hoy se usan para hacer autómatas, pues engranes, palancas, en fin, para hacer esto. ¿Sí? No hace falta más que un primer impulso que propague todo lo demás, que puede ser la cuerda o lo que sea. Y eso ya se puede bifurcar, ramificar en lo que ustedes quieran muy complicado, pero finalmente al origen está eso, un movimiento de la cuerda, ¿sí? De algo que no se puede almacenar, simplemente lo activan y un tiempo funciona y se acabó. Y bueno, todos estos que les he mostrado, por muy finos, refinados que parezcan, pues son máquinas de un propósito muy específico. Es una tarea mecánica que saben hacer muy bien y que harán pues mientras los mecanismos, los engranes no se gasten. Ya cuando se gastan, pues ya habrá que ajustar eso. Por ejemplo, las primeras máquinas las primeras calculadoras que se hicieron basadas en estos principios, pues empezaron justamente a fallar por eso, porque se iban desgastando, era una serie de engranes, uno movía al otro, y así una caja registradora funciona así, por ejemplo, mecánicamente. No necesitan ustedes electricidad para eso. Y el gran problema de eso es que cuando se empieza a desgastar, hay fricción en estas cosas, y cuando se empieza a desgastar, pues ya las cosas no se mueven igual y eso induce errores. Entonces esas máquinas se dejaron de usar por eso, porque de pronto ya no sumaba bien la máquina, y pues es porque está basada en este tipo de principios. Entonces se trata de hacer tareas mecánicas. Entonces ahora, un poco lo que yo quisiera señalar en este punto es, bueno, tenemos hasta ahora máquinas muy muy interesantes, muy bonitas, por las que incluso la gente puede pagar para ver, pero son, después de todo, desde el punto de vista científico, son máquinas aburridas, porque pues ya hacen eso. Es lo que le pasó al rey del cuento del ruiseñor, le da cuerda y toca su cancioncita el ruiseñor, y le da cuerda y otra vez, y además con el riesgo de que se rompa, pero fuera de eso no va a hacer nada. ¿Sí? Sí, pueden ustedes hacer otra máquina que toque otra cancioncita o que haga otra tarea, sí, pero igual la van a agotar en algún momento y ya no hay, no, como que es
con todo lo interesante, lo complicado, lo increíble que puede hacer este trabajo, es limitado. Entonces, como que sería interesante, y por supuesto que el humano se lo planteó en ese momento, hacer una máquina de propósito más general. Yo no quiero una máquina que me sirva para una cosa, yo quiero una máquina que sirva para varias cosas, no infinitas cosas, ¿sí? No infinitas tareas, pero ya me gustaría hacer una clase de tareas y no una sola tarea. Entonces, por supuesto que eso, alguien lo pensó, mucho después de esto, bueno, no mucho, pero después de esto, que ese es el punto que quiero señalar, y son las máquinas universales. ¿Por qué no tener una máquina que me sirva para hacer un conjunto de tareas? Entonces alguien en Inglaterra, no precisamente él en concreto, hay toda una serie de trabajos que explican cómo el pensamiento que alguien presenta, por supuesto que tiene la influencia de toda la gente de su tiempo, pero le tocó a Alan Turing presentar eso, imaginar eso. Entonces, no es de extrañar que esta máquina naciera como una idea abstracta. Entonces, voy a hablar un poco de lo que nosotros conocemos como una máquina universal. Y la máquina universal es un objeto teórico, una cosa que no existe, que puede tener una materialización en algo que todos ustedes conocen, que es una computadora, ¿sí? Pero en su base, en su concepción, es un objeto matemático muy interesante, que pues es digno de que veamos cómo están sus tripas. Entonces, toda computadora, deben ustedes saber, es toda computadora física, toda PC o la laptop o lo que sea que ustedes quieran, su PDA, lo que sea que procese información, ¿sí? Que adquiera por sus propios medios, o bien que simplemente la tenga ya esa información ahí, almacenada, pero que la procese, está basada en un objeto teórico, ¿sí? Que se conoce como una máquina universal o una máquina de Turing. Bueno, se llama así máquina de Turing porque a quien se le ocurrió este objeto, decía hace un momento, fue un matemático inglés, Alan Turing, que pues vivió al final vivió en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Él fue incluso conocido como un héroe de guerra, pero no crean que iba al campo de batalla. Él ayudó, para los que sepan un poco de esto de historia de las ciencias, él ayudó a descifrar mensajes codificados en la guerra, de los alemanes para los aliados. Entonces, pues él con un grupo de personas se lideró pues justamente con las computadoras de ese tiempo el romper los sistemas en que estaban encriptados estos mensajes. En fin, bueno, Alan Turing se imaginó esta máquina universal que voy a tratar yo de ilustrar aquí muy rápidamente. Una máquina universal lo que tiene es una cinta infinita de lectura y escritura. Es decir, tienen ustedes una cinta, ahí estamos viendo un pedazo, pero no pierdan de vista que es infinita. Esto es importante porque si no, no funciona el asunto en un aspecto, ¿sí? No es eso lo esencial, pero sí es importante. Entonces ustedes ven aquí el pedazo, pero aquí esto sigue y aquí esto sigue, ¿sí? Por eso es teórica, ¿sí? Eso no la podemos tener. Podemos tener una realización de ella, pero ella como tal no podemos materializarla porque las cintas nosotros tenemos que acotarla en algún momento. Y en esa cinta ustedes pueden escribir y pueden reescribir, pueden tomar datos, pueden escribir datos también ahí, ¿sí? Bueno, esa cinta tiene segmentos. Sí, ahí tiene está dividida en segmentos en la misma cinta. Dividida no quiere decir que la parten en pedacitos, sino que hay líneas que separan los trocitos de esa cinta, y ustedes se pueden referir a cualquier pedacito de esa cinta con un número que es único, un identificador. Nosotros los llamamos registros o dirección, ¿sí? Entonces hay una única manera de llegar a uno de ellos, al de acá o lo que sea, ¿sí? Hay una manera de identificar, no son arbitrarios, no están en una sopa, ¿sí? Están de algún modo, no tienen que ser ni siquiera consecutivos. Tienen un nombre, ¿sí? Y podemos podemos conocer el nombre de ese cuadrito, ¿sí? De ese segmento, y también su contenido. Acuérdense que yo en la cinta puedo escribir, y en la cinta solo puedo escribir un dato, ¿sí? Así lo vamos a dejar ahora, un dato. Y ese dato pues puede ser pues no sé, si quieren el dato es muy grande, pues entonces lo van a tener que partir y ponerlo en varios de estos segmentos, ¿sí? Pero pueden poner uno. Y nada más uno cabe ahí mientras ustedes no borren ese dato, ¿sí? Bueno, ahí está.
Luego, esta máquina tiene otro componente importante, que es un lector móvil. Ustedes tienen ahí un bracito, una cosa así como los de los CDs, ¿sí? o de los cassettes viejitos, y entonces ustedes tienen un cabezal que puede moverse alrededor de esa cinta, que es infinita. O sea, él está fijo, se mueve. Bueno, no tiene tanto alcance, a lo mejor más bien es en realidad la cinta la que se mueve, ¿sí? Pero él puede conocer, por supuesto, la dirección si ustedes quieren, pero lo importante ahora es que él conozca, que este lector nos recupere el dato o la información o lo que sea que tengamos nosotros en uno de esos segmentos, ¿sí? Es un lector móvil, ¿sí? En realidad podría moverse en realidad se ve al revés, la cinta no se mueve, eso es el planteamiento de Turing. Lo que se mueve es el lector, se va moviendo y por eso es teórico, esto tendría complicaciones en mecánica, por ejemplo, ustedes no pueden hacer algo que se mueva muy lejos, ¿no? Más fácil sería mover la cinta, pero bueno, pero ustedes lo pueden mover, en esta máquina ustedes lo pueden mover hacia adelante o hacia atrás, una sola casilla a la vez, ¿sí? Pero no tiene ninguna restricción sobre cuántas, ustedes leen una y otra y la pueden tener ahí leyendo lo que ustedes quieran, ¿sí? Escribiendo a lo mejor los números naturales, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Entonces es una parte importante de la máquina de Turing, pero no es todo. Una máquina de Turing en realidad tiene dos partes. Esta que les acabo de mostrar, que es esa cinta regrabable, donde ustedes pueden poner, quitar, leer lo que ustedes quieran, ¿sí? Siempre y cuando quepa, por supuesto, ¿sí? Y también algo que no he dicho es que además de eso tienen un conjunto de instrucciones que pueden formarse a partir de un conjunto de operaciones básicas que están ahí. Entonces ustedes pueden mover el lector a la izquierda una sola posición, el bracito se mueve, una y punto. Si quieren moverlo 3, pues tienen que repetir eso 3 veces. No en un repeat y en estas instrucciones de programación, hacen una vez la instrucción, hacen lo que sea, otra vez, lo que sea y otra vez, y no hay límite, esta cosa no se cansa, por eso es teórica, no se descompone, quién sabe con qué se alimenta, no importa, ¿sí? Pueden mover el lector a la derecha también, o a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Pueden escribir en un segmento algo, ¿sí? Siempre y cuando quepa, ¿sí? Pueden leer del segmento, si ya había algo ahí, lo recuperan, si no había nada, pues les dirá el lector no encontré nada, o pueden borrar el contenido del segmento, si quieren, ¿por qué no? Y volver a reescribir algo, ¿sí? En realidad, esas son las operaciones, aunque en realidad el borrar, si la máquina es infinita, no haría tanta falta, pero bueno, ¿por qué no? Entonces, con eso ustedes tienen todo lo que hace falta para resolver una clase de problemas, ¿sí? Que por cierto son los problemas que todos los que les conté de los autómatas y esto se pueden resolver con una máquina de estas. Ustedes podrían programar una máquina para que hiciera pues estos juegos de ejecutar un cantito y esas cosas se pueden con una cosa de estas. Bueno, pues esta es una computadora. Ustedes tienen aquí la idea abstracta de cualquier computadora, de cualquiera, ¿sí? Ustedes la materializan y entonces van a tener la que ustedes quieren, no tan poderosa como esta, pero por cierto que muy poderosa. Entonces, una máquina universal, esta que les acabo de mostrar, es una máquina reprogramable. ¿Por qué? Bueno, porque yo no les mostré ningún conjunto de instrucciones específico. Yo les mostré lo que ustedes con lo que ustedes pueden escribir conjuntos de instrucciones. Sí, acá. Por ejemplo, podríamos decir, muévete a la izquierda, lee dato. Muévete a la izquierda, lee dato. Eso es un programa, ¿sí? Ahora yo a eso mismo le puedo agregar, muévete a la derecha, muévete a la derecha, muévete a la derecha, escribe la suma de esos dos datos que tienes, ¿no? ¿Sí? No hemos dicho que de dónde sabe la computadora hacer suma. Bueno, no lo hemos dicho. Podría tener, yo le suma esos dos datos. Cualquiera de ustedes me podría decir, ¿y de dónde sabe cuál es la suma? Bueno, pues podría tenerlo ahí escrito. Muévete otros 3. Y ahí está la primera instrucción de lo que se hace para hacer la suma de los datos, ya que tiene los datos. Y muévete no sé cuántos. Y ahí tienes otra instrucción para el siguiente paso para hacer la suma de los datos. Entonces yo puedo escribir ahí todo lo que yo quiera, no solo datos. O sea, ojo, no pierdan de vista que yo tengo datos, pero también en esos datos puedo tener instrucciones. Estas son las instrucciones de lo que debe hacer la máquina, no de mi problema. Sí, esas son las instrucciones de lo que yo le voy a decir a la máquina que debe hacer, el procedimiento de lo que quiero que ella haga, la mando a que haga, lea, te mueves, jala, pon, escribe, etcétera. Sí, pero de entre esos segmentos puede haber otras instrucciones, sí, que eso es una cuestión interesante. Y ahí puedo yo decirle, a partir de que ella pueda leer,
¿sí? Y ejecutar esas cosas por supuesto, estoy suponiendo que lo escribo en algo que esa máquina entiende, que ese lector entiende, pues yo con estas instrucciones la mando, con las instrucciones que yo le di de cómo moverse, la puedo mandar a leer cómo hacer otro tipo de operaciones, ¿sí? Las que yo quiera, siempre y cuando se puedan escribir ahí. Bueno, entonces ya aparece un objeto más interesante. Esta máquina, este objeto que no les puedo yo mostrar porque es una idea así abstracta, es una cosa realmente poderosa. Entonces, decía yo, es una máquina reprogramable porque yo le puedo dar, para empezar, puedo definir los conjuntos de instrucciones para que ella lea lo que tiene que hacer como yo quiera. Esto de muévete, lee, escribe, etcétera, puede ser tan largo, tan pequeño, tan complejo como yo quiera. Y en los segmentos yo puedo poner lo que yo quiera también, siempre y cuando se pueda escribir ahí, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes me dirán una imagen. ¿Cómo le hace una computadora para guardar una imagen? Bueno, pues lo que hace es una imagen que, por ejemplo, nosotros cómo captamos eso, pues sí, como un conjunto de texturas, de atributos se llaman, en fin, nuestro ojo. Pero eso a la hora de pasar a una cámara, pues tiene que digitalizarse, se llama. Es decir, tiene que pasar a dígitos o a objetos contables, ¿sí? No puede ser una estructura en donde uno puede detectar bordes, puede ver colores, pero nosotros no vemos de esa manera. Sí, más bien parece que es un conjunto, un conglomerado de propiedades. Pero si queremos pasar eso a una imagen que lea una computadora, pues lo vamos a pasar a puntitos, a píxeles, y cada uno de esos puntitos o varios de esos puntitos se van a poner en un segmento. Entonces ya es una representación de ese objeto que es esta escena, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, todo, hay muchas cosas, no todo, pero muchas cosas que uno quiera se pueden pasar a esos segmentos. En pedacitos, como quieran, pero ahí se pueden escribir en esos pedacitos. A voluntad yo puedo escribir siempre y cuando lo pueda meter en esos pedacitos, en esos segmentos de mi cinta. Luego, quise señalarles que una máquina universal es una máquina de propósito general, por esto que estaba yo diciendo. Es un instrumento muy poderoso que ya no está pensado para resolver un problema en específico. Tampoco nos hemos ido al otro extremo, no es cualquier problema, es una clase de problemas. Así lo vamos a dejar. Y es una clase de problemas que nosotros llamamos problemas computables. Y entonces no voy a entrar en esos detalles, pero un problema computable es un problema que se puede expresar sobre números computables, así los definió Turing. Y un número computable, él decía, bueno, pues están los racionales, los irracionales, los no sé qué, y hace todo su planteamiento, y dice, bueno, pero ¿cuáles son los computables? Un número computable es un número el cual se puede generar mecánicamente. Mecánicamente no quiere decir por medio de una máquina, sino por un proceso repetitivo. ¿Sí? Si ustedes tienen un número que pueda generarse de esa forma, ¿sí? Y su problema lo pueden representar en esa forma, pues entonces ustedes con toda seguridad lo pueden llevar a una máquina, ¿sí? Entonces ahora lo que parece interesante es decir, bueno, ¿cuáles son esos problemas? Esta cosa parece muy poderosa. Incluso yo podría tener una máquina que leyera la forma de hacer una máquina, por ejemplo. Es un problema que también se planteó Turing. Yo tengo las instrucciones para hacer otra máquina, entonces, ¿dónde estamos? Máquinas que se reproducen. E incluso yo podría tener esa máquina leyendo las instrucciones de ella misma. Es decir, la serpiente mordiéndose la cola, dicen los matemáticos de esta época. Es decir, están las instrucciones de la máquina original, M, y tengo otra máquina a la que le doy esas instrucciones. Porque si es una máquina, la primera, pues debe tener estas instrucciones, ¿verdad? Se las doy a ella misma y que hace M2. Entonces ya eso, aunque sean problemas computables y parezca a lo mejor que están alejados de lo que hacemos, ya parece estar cayendo en las fronteras, de que llego a ciertas problemáticas que no nos habíamos planteado antes. Antes de esto, la máquina como tal, era un objeto ahí enorme que sacaba humo. Después de la revolución industrial, la máquina era eso que desplazaba a la gente de su trabajo. Pero de pronto la máquina es algo que puede crearse a sí misma y más todavía. Entonces ahora voy a hablar qué es ese más. Entonces ahora lo que parece interesante es, pues, hasta dónde llegamos. ¿Cuáles son esos problemas computables? ¿Qué cosas se puede representar en una de estas máquinas? Y si yo lo puedo representar en una de estas, pues lo puedo llevar, esta es la teórica, pero por supuesto que si lo resuelve la teórica, lo puede resolver cualquiera de sus computadoras. ¿Sí? Que se tarde mucho y que no veamos a lo mejor el resultado porque se tarda una vida o 2 vidas ahí, pues a lo mejor, pero lo podría resolver, eso es otra historia, ¿sí?
¿dónde está esa frontera? ¿De qué cosa puede llevarse a una máquina universal y por tanto a cualquiera de las computadoras que nosotros tenemos y qué no? Entonces, de nuevo, o sea, ¿qué parte de las tareas ligadas a lo vivo, otra vez voy a retomar mi parte de los autómatas, podremos hacer con esto? Sin duda alguna, todo aquello que tenga que ver con operaciones voy a pensar ahora números naturales, por ejemplo. Pues sí, de la adición, por ejemplo, es un proceso donde yo tengo una unidad y voy agregando unidades, por ejemplo, ya con eso tengo la suma, tengo el producto, y en fin. Pues eso sin duda sí, eso no hay duda que se puede hacer y es más, lo puede hacer muy bien la máquina. Es repetitivo, es preciso y lo va a hacer. Eso ni lo discutamos, eso es lo fácil para la compu. Pero ¿qué es? ¿Hasta dónde más puede llegar? Entonces ahora la pregunta es que puede llegar a hacer esas acciones que les interesaban a los papás, a nuestros abuelos, estos relojeros, tocar realmente música, pero no como un conjunto de instrucciones, sino leerla. Bueno, leerla a lo mejor, hay robots que ya hacen eso, pero componerla, por ejemplo, componer un poema. Bueno, por eso ya está muy en la frontera para ustedes. Hay computadoras que lo hacen de manera manipulando pedazos, por ejemplo, frases, les dicen un poco el orden y pueden generar algo así. Pero a ver, ya algo que requiera más inventiva, jugar alguna cosa, jugar a las cartas. Por ejemplo, todos ustedes conocen computadoras que juegan contra ustedes ajedrez o juegan a las damas y lo hacen muy bien. Pues no sé, ¿cuáles son esos límites? Bueno, pues hay un área que se interesa en esos límites. Justamente no le interesa los problemas estos de las cuentas y las operaciones, estos problemas que muy claramente puede hacer una máquina, no le interesan. Le interesan todos los que no están ahí, pero que pueden ser computables, es decir, resueltos por medios mecánicos. Y esa es la inteligencia artificial. Y bueno, la inteligencia artificial la verdad es que evoca muchas ideas, evoca mucho de eso de los autómatas. Esa fascinación. ¿Qué cosa es eso de inteligencia artificial? Parece una contradicción. Inteligencia tiene que ser natural, tiene que ser, aunque no humana, tendría que ser natural. Está dada por Dios, por la naturaleza, por lo que ustedes quieran, pero no por nosotros. Entonces, artificial, ¿cómo que artificial? Artificial quiere decir hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso evoca muchas ideas entre el que quiero, pero no debo. Entonces, ahí tienen ustedes, les puse una serie de juguetes, de robots, que evocan justamente, creo yo, un poco de eso que quiero resaltar, que es ese temor de que se está ante lo desconocido. Y ahí tienen ustedes toda una serie de robots que parecen delincuentes, todos están ahí con cara de miedo, y esa es la idea que se transmite, esa es la idea a la que nuestros mismos estudiantes que quieren hacer esto llegan con esa idea de que van a tomar el control del mundo y van a rebelarse contra nosotros y en fin, ¿no? Y son malos siempre en última instancia, y va a haber un humano, que recuperará el control y los mata y regresaremos a los orígenes. Y esa historia la van a encontrar muy presente en películas, en las caricaturas, en muchos lados. Y es terrible porque no parece haber ahí un atisbo de optimismo, de que después de todo, si la sociedad ha evolucionado, si estamos donde estamos, pues es en parte gracias a la tecnología hecha por nosotros, las vacunas, los medios de transporte, muchas de estas cosas de las que gozamos, las comunicaciones son resultado de eso, del ingenio propio del hombre. Entonces, ¿por qué ese rechazo a esta parte particular? Pues quizás porque está invadiendo una frontera que está vedada para la máquina, que es el pensar o que es el crear. ¿Sí? Entonces, ahí vienen los problemas donde la inteligencia artificial se mete en camisa de 11 varas, por su mismo nombre, por lo que evoca. Hay mucha gente que el nombre, por ejemplo, no le gusta. La inteligencia artificial es una disciplina que surge pues por ahí formalmente, porque ya había gente que estaba haciendo cosas al respecto, pues por ahí de 1940, no tiene mucho tiempo eso, después de todo, y ahorita voy a hablar un poco de cuáles son los problemas que ataca, pero en una reunión de gente que se interesaba justamente en los problemas esos que a nadie le interesan, los problemas difíciles, diré por ahora, y pues que la establecen como tal, como una disciplina. Hay carretonadas de dinero cuando se establece
la disciplina de gente que ya venía haciendo problemas relacionados con lo que ahora se llama inteligencia artificial, y hay muchísimo dinero al respecto, y de pronto sí hubo ciertos aciertos interesantes. Por ejemplo, se usaron estos programas que se llaman sistemas expertos, hablaré un poco más de ellos, que son productos los primeros productos de la inteligencia artificial, que tratan de recuperar hablaré más adelante, pero tratan de recuperar la pericia de un experto en algo que no fácilmente se puede escribir en un programa de computadora, por ejemplo, como hacer sopas, ¿no? Como el cocinero estrella de las sopas Campbell's, el único que tenía la receta, y esto es cierto, no es ficción lo que le estoy contando, y entonces ya estaba muy viejito, y entonces como nadie más que él sabe el punto, y aunque tenemos las recetas y todo, las sopas no quedan igual. Entonces, vamos a hacer un sistema experto para tratar de recuperar eso que no se puede poner en una receta. Cualquiera que haga un poco de cocina sabe que ustedes agarran la receta y la ejecutan, así la hacen ustedes mismos, la misma persona otro día no les va a quedar igual. O a otra persona mucho menos. Entonces hay un poquito más ahí de que no se escribe en la receta. Entonces, ¿cómo sacarle eso al viejito de las sopas Campbell's? Entonces, bueno, hicieron un sistema experto tratando de representar eso que no se representa de manera usual, ¿sí? Entonces eso llamaba un sistema experto. Y entonces, bueno, hay un conjunto de reglas que dice cuándo haya que hacer. Es una secuencia de pasos, solo que representa información que usualmente no se representa en los problemas, en un problema de cómputo. Entonces, estos sistemas expertos de pronto llegaron a tener, uno de ellos, mucho éxito. Unos se usaron en prospección de petróleo, por ejemplo, o ya no recuerdo si fue petróleo o minas, una cosa así, y le pegó. El sistema dio información de un lugar, de una mina, una beta interesante, y entonces, oh, maravilla, sí funciona, y vinieron mucho dinero. Y entonces lo que pasó ahí fue que ante ese gran optimismo que hubo en esa época, pues se fueron de la boca muchos de los investigadores de ese tiempo y empezaron a decir, en 50 años, un programa de estos va a vencer a al campeón del mundo en ajedrez. Y pues no, en 10 años decían ellos, y en no sé cuántos, uno de estos va a operar, un robot basado en inteligencia artificial va a operar a corazón abierto un humano y no sé qué. Y no, bueno, entonces sí, bueno, al principio como era tan novedoso, como habían funcionado muy bien algunos productos, se soltó mucho dinero, y luego lo que pasó es que vino la decepción, porque pues por supuesto no se llegaron a cubrir las expectativas, y bueno, ha costado trabajo de nuevo aceptar la realidad y ver que hay que ser modestos con esas cosas, aunque se crea que se pueden hacer. Bueno, entonces el objetivo, voy a hablar muy brevemente de la inteligencia artificial. El objetivo es construir programas para resolver problemas que yo diría ahora que son difíciles, ¿sí? Y un problema difícil son los problemas que nadie quiere resolver. Por ejemplo, problemas para los que no existe una única solución, ¿sí? Si el problema tiene una solución conocida, por muy complicada que sea, y lo pueden expresar en operaciones, eso no es del dominio de inteligencia artificial, eso que lo haga otro, investigación de operaciones o no sé quién, pero que lo haga otro, ¿sí? A la inteligencia artificial le gusta eso donde pues puede haber una o puede haber otra, o hay varias que son buenas, ¿sí? O aceptables, soluciones aceptables de un problema. Entonces ya ahí, ¿cuál agarramos? Eso no es tan trivial. O que tienen muchísima información, por ejemplo, todo lo del código genético o el lenguaje, todos ese tipo de problemas donde tienen mundos de información, terabytes se llaman, y que ni siquiera pueden tener aquí todo en memoria de una computadora, o la gente, por ejemplo, mis colegas que estudian los astros, ¿no? Las estrellas, pues las imágenes son sábanas de datos, ¿no? ¿Cómo en lo que pescan un pedacito y lo ligan con otro, ya se les fueron horas? Entonces, eso requiere otro tipo de técnicas. O bien hay ciertos problemas, sobre todo los que tienen que ver con información del mundo real, por ejemplo, los robots o los sistemas médicos o todas estas cosas que tienen que ver con información incompleta o que es confusa o contradictoria. Eso es un problema. Por ejemplo, un robot puede tener una cámara que le dice, aquí hay camino libre, puedes pasar. Pero otro sensor, por ejemplo, puede tener acá un cinturón de sensores que detectan esto y dicen, no puedes pasar. Y hay una cosa que le dice sí, pasa, y el otro le dice no pasa. Entonces ese es un problema típico en donde hay información contradictoria. Él tiene dos fuentes, le dicen sí, le dicen no. O ahí está algo valioso que él debe tomar. Pero resulta que hay un hoyo ahí y se va el robot. Entonces, ¿qué debe hacer? Esos son problemas muy duros de resolver porque no tienen una solución trivial, fácil, alcanzable. Bueno, ni siquiera trivial, pero alcanzable, ¿ya? Entonces, eso le interesa a la IA.
que es como abreviamos la inteligencia artificial. Entonces, hay dos grandes enfoques, porque también en esto, pues cada quien toma su camino y sus posiciones ideológicas. Una de ellas es la inteligencia artificial fuerte, que está basada en un enfoque cognitivo. Y realmente ellos quieren hacer programas que imiten la inteligencia humana. Ellos realmente se fijan cómo funciona, pues qué sé yo, una parte del cerebro o cierto órgano humano y tratan de reproducirlo lo más fehacientemente que se pueda. ¿Sí? Eso se conoce como la IA fuerte. Si algún día se llegará a algo, no importa. Si se resuelve algo, no importa. Lo que importa es el objeto mismo, ¿sí? De la función que tratan de reproducir fehacientemente. Y hay otro enfoque más liviano, que se conoce como la IA débil, es un enfoque pragmático, que lo que trata de hacer es computadoras más útiles. Y dicen, bueno, nosotros no sabemos si estas computadoras, si así piensan, si van a comportarse como lo hacen los humanos, si lo hacen así que bueno, si no también. Lo que vamos a hacer es computadoras pues que puedan responder esos problemas. Por ejemplo, yo vengo y le digo a mi computadora, le mando el correo de alguien, todos los días abro y veo las noticias. Y luego un día me equivoco y le doy mal la dirección. Y la web, ¿no? Al navegador. Y resulta que no lo abre, aunque todos los días durante 3 años yo lo he hecho. No lo abre porque hay un carácter malo. ¿Ya? ¿Por qué no puede ella? Es confuso, sí, pero ya debería ella haber aprendido que yo hago eso, ¿no? ¿Por qué no? Sí, varios de ustedes se están proyectando ahí porque la insultan y ¿por qué no me hayan? Bueno, ¿por qué no podría aprender un poquito de nosotros? Ya no que me sirva el café, que no, que haga lo que yo hago, con eso me conformo, aunque yo no lo haga bien, ¿verdad? Bueno, eso es lo que ellos quieren. ¿Cómo lo hacen? ¿Con qué medios? Eso no importa mucho, pero sí hacer computadoras más flexibles, más cercanas a nosotros. Bueno, ¿cuáles son las tareas que le ha interesado a la inteligencia artificial? Una es, voy a tratar de aterrizar eso que dije antes, es la traducción automática. Ustedes tienen un texto y quieren eso en otro idioma. Ahí tienen un ejemplo de un problema que no acepta una sola solución, que la información es confusa porque hay una palabra que se puede traducir por distintas cosas según el contexto y cómo una máquina va a hacer eso. Vaya, hay unos traductores, pero los que lo hayan usado pues saben que son bastante malos, ¿sí? Otra es todo el dominio de juegos. Y ahí tienen ustedes el ajedrez como el gran rey, ¿sí? Ahorita voy a poner un ejemplo de cómo eso se resuelve en concreto en la cuestión de los juegos. Una máquina que juegue. Y que juegue, ojo, juegos que están asociados con la inteligencia humana. No juegan, pues sí hay unos que juegan gato de hecho, pero no, eso no interesa. Interesa el ajedrez, interesa cosas que digan algo de la inteligencia, ¿sí? La demostración automática de teoremas, por ejemplo, ustedes tienen un conjunto de premisas, ¿sí? Tienen ya los mecanismos que pueden aplicar, que el silogismo, que el modus ponens, que el no sé qué, y bueno, pues se trata de aplicar eso con eso, pero eso no nos sale ni a nosotros. O sea, el coco de los estudiantes, por ejemplo, los nuestros es hacer eso, y les pone uno eso y no les sale. A veces les dice uno, a esto tienen que llegar, y más o menos lo hacen, pero si no saben a qué tienen que llegar, se pueden estar ustedes una vida aplicando ahí las operaciones y no llegan, porque no saben a dónde va a llegar, aunque tienen ahí los ingredientes y tienen las operaciones. Eso no es simple ni para el humano. Entonces eso se ha querido hacer con computadoras. Algunos llega a ser, hay programas que hacen eso. El razonamiento de sentido común. Eso es muy propio para los robots. Es decir, pues que el bicho no pase si no debe pasar, que decida, en fin, ¿no? Tampoco es nada trivial, porque ¿cómo representamos eso con un programa computable? Todo lo que se refiere a percepción visual, la comprensión del lenguaje natural, nosotros podemos ver una escena a la mitad, media cortada, a la media palabra, y podemos más o menos deducir. Hay experimentos incluso donde le quitan las vocales, creo, y solo las consonantes, y uno de volada lee eso. Eso dense en una computadora y ni de chiste que lo va a hacer. Si no está completito, ya está en problemas. Si está medio sombreado, ya está en problemas. Entonces eso no es tan simple. Luego nosotros tenemos muy buena habilidad para sacar el fondo, por ejemplo, vemos en 3D, percibimos. Entonces yo sé muy bien que la maestra Hermina está más adelante, en la tercera fila, que allá las personas ya están más atrás, en fin. Yo lo puedo saber desde aquí. Pero una imagen de esta digitalizada es un cuadrito en 2D. Y entonces, ¿cómo saber? Pues porque están más chiquitos. Bueno, sí, pero ¿qué tal si hay un niño aquí? Entonces ya lo voy a mandar hasta atrás con ese criterio cuando estaba adelante. Entonces no está nada simple el asunto.
comprensión del lenguaje natural. Nos gustaría que a la computadora decirle, computadora, ve y búscame qué hay hoy de nuevo en tal tema. O ya ni siquiera así, denle tal tema, por ejemplo, yo quiero saber sobre ajedrez, ¿ya? Y me va a traer, lancen eso en Google, en Yahoo, en cualquier buscador, y me va a traer miles de cosas que no tienen nada que ver conmigo, ¿sí? Imágenes de ajedrezes, reglas de ajedrez, campeones de ajedrez. Y eso soy yo el que tengo que andar ahí buscando y limpiando a ver qué me sirve. Entonces, ¿por qué no puedo entender y preguntarme, a ver, ¿qué quieres? Un poco lo hacen ahora, pero muy limitado. Y luego esto que yo les decía de los sistemas expertos, resolver problemas de dominios especializados. Nos gustaría que nos ayudara a resolver esos problemas en los que los humanos somos buenísimos, pero que no es fácil expresar en una secuencia de pasos, ¿sí? Por ejemplo, diagnóstico médico, como un médico nos ve y dice, usted está anémico y no sé qué, y ya de verlo tiene mucha información. ¿Qué hay en el médico que ve eso? Y eso se puede escribir en algún lado, abstraer. Análisis químico, planificación financiera, son unos de los problemas en donde se ha aplicado esto. Bueno, ahí va la liga, espero yo, con el asunto de las máquinas universales. ¿Cuál es la hipótesis de la inteligencia artificial? Bueno, esto es lo que todo estudiante que sabe inteligencia artificial aprende cuando inicia sus cursos. Y es que eso está basado, la inteligencia artificial está basada en un postulado mecanicista. Dice, ustedes tienen un problema que puede ser expresado en una estructura de símbolos, una estructura, un conjunto de símbolos, es decir, un número de ocurrencias de ciertos símbolos que pueden ser de un alfabeto conocido, no tienen que ser símbolos nuevos que nadie conozca, símbolos de un alfabeto conocido, pero van a ligar esos símbolos de alguna manera y tienen compuestos de esos símbolos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, no lo pueden expresar con cualquier cosa que ustedes quieran, con símbolos raros, jeroglíficos, no. Tiene que ser con un conjunto de símbolos. Y luego, ustedes tienen un símbolo, un sistema físico de símbolos, que es un conjunto de operaciones que van a operar sobre esos símbolos y que pueden hacer evolucionar esos símbolos o esas estructuras de símbolos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ensamblar esas estructuras, las pueden generar nuevas, siempre a partir de su alfabeto, siempre con un conjunto de reglas. Eso es justamente lo que hace una máquina universal. Ustedes leían un segmento, leían tal vez el del otro, le hacían algo y escriben otra vez en el segmento. ¿Qué cosa es lo que están haciendo? Pues manipular símbolos con operaciones que en este caso son moverse, tomar, escribir, eso están haciendo. Y ahí va lo más fuerte. Eso no es nada nuevo, eso es lo que teníamos ya, lo que sabíamos que hacía una máquina universal de Turing. Pero entonces ahora lo que dice la gente de inteligencia artificial es, si ustedes tienen eso, el conjunto de símbolos y las operaciones para esos símbolos, muy importante, aunque el alfabeto sea conocido, las estructuras que ustedes crean no son finitas. Ustedes pueden crear tantas, con las reglas que tienen, tantas como quieran. Pueden generar nuevas, siempre con el mismo alfabeto, pero pueden generar nuevas, eso es importante. Si no pudieran generar nuevas, entonces esta máquina no sería tan poderosa. Ustedes de esas estructuras pueden armar nuevos conjuntos de símbolos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? Inventar nuevos, que sea de la misma base, lo que quieran, sí, pero pueden crear nuevos. Pueden eliminar algunos, había alguno por ahí y lo borran, ¿sí? Ya no lo quieren. Eso también es importante. Ustedes pueden olvidar y pueden aprender de una misma base, pero pueden hacerlo, esa máquina puede hacerlo, ¿sí? Entonces, esta es la hipótesis de la gente de inteligencia artificial. Si ustedes tienen eso es suficiente para la acción inteligente, cualquier cosa que eso signifique. Si ustedes tienen eso, símbolos de un alfabeto restringido, lo que quieran, muy grande, lo que quieran, pero un alfabeto tienen símbolos y conjuntos de esos símbolos y pueden operar sobre esos símbolos, ¿sí? Para crear estructuras nuevas, para borrar, olvidarse de otras, para manejar las que ya tienen. Eso es la inteligencia. Eso es lo que hace la cabeza. Eso es lo que tenemos. Nuestros recuerdos, la manera en que resolvemos problemas, nuestra imaginación, finalmente es eso. Ustedes tienen ciertos ladrillitos, ciertos símbolos, eso es lo que dice la gente de ella. Y los manipulan, los cruzan, les hacen lo que quieren y pueden llegar nuevos, pueden tener ciertas estructuras que ustedes olviden. Algunas a lo mejor están muy ahí guardadas, muy lejos del lector y tienen que ir a buscarlo ahí, sus recuerdos, pero ahí está. Y eso es suficiente para la acción inteligente. Cualquier cosa que eso signifique, eso de la inteligencia. Pero, por cierto, que tiene que ver con esto que hablábamos de resolver problemas matemáticos, en fin. Bueno,
Muy brevemente me gustaría mostrarles un poco cómo hace la IA para resolver un problema. En concreto, este es un problema en donde ustedes todos deben conocer estos cuadritos. Son estas tablillitas con numeritos y que ustedes tienen que ordenar. Tiene un espacio vacío y tiene números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y un espacio vacío. Entonces se trata que ustedes armen eso, es un puzzle, se llama eso en los libros de IA, por ejemplo, en inglés, pero no sé eso cómo se llama, es un rompecabecitas ahí que mueven y que se trata de que lo armen en caracol, la secuencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tienen ustedes apenas si se ve, pero tienen 1, 2, 8, 3, 4, 5, lo estoy leyendo así como en caracol, espacio, 7 y acá el 6. Y entonces pueden mover el que esté contiguo al espacio. No se vale, no en las reglas no se vale, ustedes saquen el cuadrito y lo pongan en otro lado, no. Tienen que mover los cuadritos siempre derecha, izquierda, arriba, abajo y nada más, ¿sí? Y siempre el contiguo, no se vale hacer otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué haría? Ustedes tienen eso representado, en un problema de inteligencia artificial, ustedes tienen eso representado con símbolos, pueden ser los mismos números, ¿sí? El espacio es importante que esté representado también, el espacio en blanco, y las posiciones. Entonces, podrían tener una matriz, podrían tener una lista o listas de estos símbolos. Y entonces ahí viene la operación. Hay una operación que dice que puedo hacer a continuación. Entonces una cosa que yo podría hacer es mover el espacio. En realidad aquí se está moviendo. Nadie más se puede mover más que los que son contiguos al espacio en blanco. Entonces lo que hace este programa es en realidad mover el espacio en blanco. Entonces acá movió el espacio en blanco a la izquierda. Acá lo movió hacia arriba y aquí a la derecha. Entonces son los posibles sucesores de este estado. Ustedes pueden hacer esto, esto y esto, pero ya, ojo, eso no existe. Este es el programa que tiene esta estructura y que genera esta nueva y esta, ¿sí? Y las evalúa. Puede evaluarlos con una función matemática que dice, pues, cuál es lo más conveniente de acuerdo a lo que quiero llegar. Aquí sí se sabe a dónde se quiere llegar, ¿sí? Entonces se va a elegir esta. Y de nuevo, ¿sí? Si no se eligiera esta, vamos a suponer que no lo tenemos, no importa. Para cada uno de esos sucesores se vuelve a generar el sucesor que no se haya ya generado, ¿sí? Y se genera, porque si no vamos a estar en un ciclo, ¿sí? Y de ese nuevo otra vez, y aquí está el árbol, se llama árbol de búsqueda de todas las posibles soluciones. Todos estos son símbolos y estas son las operaciones que me permiten generar nuevos símbolos. Bueno, en realidad son estructuras de símbolos y ustedes generan nuevas. Y entonces lo que se tiene es una operación que dice, pues esta es la buena. Se evalúan esas estructuras y esta parece que nos acerca más y de esta es la mejor y de esta hasta que se llega a un objetivo. Tiene que haber una manera de comparar a dónde van a llegar. Entonces es un problema, un juego muy simple en donde pues se resuelve esto que no tiene una única solución. De hecho, hay varias maneras en que ustedes pueden llegar a resolver eso. Pueden ser más largas, en fin. Entonces, bueno, me gustaría ahora ya para terminar cerrar con una discusión e interpelarlos a ustedes. Entonces, lo que quiere la inteligencia artificial es resolver de forma automática problemas que están relacionados con el comportamiento inteligente, así, de manera general. Yo ya no hablé de eso, hablé más bien de inteligencia humana, pero también en la inteligencia artificial se busca estudiar la inteligencia de otro tipo, la inteligencia, por ejemplo, de los animales. ¿Cómo le hace un animal para huir o para sobrevivir? ¿Cómo le hace para buscar agua? Porque a nosotros nos gustaría tener bichos, robots en concreto, que tengan esa capacidad, esa flexibilidad, que no a la primera de cuentas se atoren, que si quieren a la fuerza tomar ese objeto y aquí hay un hoyo, pues que lo rodeen o que hagan algo, ¿no? Eso nos gustaría. Y no hay nada más flexible que conozcamos que lo que está en la naturaleza. Entonces, esa no es una inteligencia distinta, ¿sí? Por cierto que también la inteligencia es una cosa que hoy yo no he definido y suelo no hacer, porque es una cosa totalmente contextual. La inteligencia, por ejemplo, para alguien académico puede ser, ¿qué cosa es inteligencia? Pues alguien que salga muy bien en su examen, en su IQ es de no sé cuántos, entonces eso puede ser inteligencia. Pero si alguien de ustedes se va a Chiapas, a África, pues probablemente eso no le sirva y de pronto se pierde, no sé, en medio de la selva, eso no les va a servir probablemente gran cosa. Y lo que sea interesante son sus habilidades, pues para encontrar agua, para orientarse, y no necesariamente el que sale bien con un IQ altísimo va a saber hacer eso. Entonces, ahí tienen ustedes ejemplos donde la inteligencia no, la que nos interesa para nuestras máquinas no necesariamente es la matemática o la académica, digamos. Y bueno, en un problema quise yo expresar hoy, inteligencia artificial se va a representar como una estructura de símbolos que pueden manipularse con operaciones matemáticas. Finalmente es eso lo que tenemos, que hacen evolucionar esos símbolos. Evolucionar quiere decir generan nuevos,
borran otros, modifican los que ya están, por ejemplo. Entonces, ¿están las matemáticas detrás de todo esto? Pues me temo que sí, todo esto es eso. Finalmente, aunque no sea tan evidente, ese objeto que yo les mostré es un objeto, es un artefacto matemático que tiene símbolos y tiene operaciones sobre esos símbolos. Que se generen cosas ya tan complicadas como querramos, efectivamente. Pero finalmente lo que hay detrás de todo eso es un conjunto de operaciones tan básicas como las que todos aprendemos a nivel elemental. Eso es lo que hace una máquina de estas, aunque sus alcances son enormes. Entonces, pues quizás efectivamente, como dicen por ahí, las matemáticas son el lenguaje del universo, pero no solo del universo, sino probablemente también de lo profundamente humano, como la inteligencia. Yo no estoy diciendo que todo absolutamente puede ser llevado a una máquina, pero hay muchos problemas, sin duda, muchas tareas que nosotros hacemos que creemos que una máquina sería incapaz, para las cuales una máquina sería incapaz de reproducir, que sin duda se podrán reproducir porque se pueden llevar a un proceso de este tipo en operaciones y en símbolos. Bueno, ahí está lo que yo quería platicarles. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final, porque sé que ya les surge ir a ver cómo va el marcador, aunque al principio les prometo que no meten goles, a menos que sea suerte. Bueno, si tienen alguna pregunta para Angélica, por favor. ¿Ya les surge el fútbol? ¿Sí? Raúl, ¿todavía no empieza? ¿Ya ven? ¿Todavía se pueden esperar? Sí, mira, la pregunta es si ¿tú tienes algún dato, alguna idea sobre la tendencia de desarrollo de aplicaciones, y no particularmente robóticas, orientadas a la solución de problemas sociales? Sí, porque yo tengo la impresión que una gran tendencia de la gente de posgrados es justamente la inteligencia artificial orientado a cuestiones mecánicos. Sin embargo, hay un área de oportunidad que me parece que es más sencillo de resolver en términos de los elementos que puedes involucrar en el área de las ciencias sociales. Y en ese tema viene todo lo que tiene que ver con sistemas computacionales, ¿no? Hacer modelos que tendrán tendencias de, ¿sí? Entonces, me parece, no sé si tienes algún dato sobre esas tendencias. Sí, por supuesto, les voy a enseñar una simulación rápidamente de esas cosas. Nada más aclarar, el asunto de los robots tampoco es solo y meramente tecnológico, porque, por ejemplo, ahorita toda la nueva tendencia en robótica es hacia robots de servicio, robots que hagan tareas para nosotros, para ancianos, para enfermos, desde acercarnos al teléfono, recordarnos cuándo tomar una medicina, en fin. Y en eso hay mucha gente, sociólogos y mucha gente del área de ustedes metida, porque sin duda eso tiene grandes implicaciones. Entonces, aunque es una cosa que pareciera que la realización solamente tecnológica, pues no están exentos ustedes de ese estudio, por un lado. Por otro, sí, por supuesto, hay todo un área que se llama agentes. Por cierto, yo trabajo en estas cosas de cómo el problema no se resuelve de manera descentralizada, sino con un conjunto de componentes, como una sociedad artificial, que han sido muy útiles para gente de su área. Les voy a mostrar, a ver, estoy buscando acá una simulación. Les voy a mostrar uno de mis estudiantes, a ver si lo tengo acá. Estas simulaciones se hacen de manera distinta a las simulaciones tradicionales basadas, por ejemplo, en Monte Carlo y en estas cosas, y de lo que se trata es de simular los componentes, las entidades y sus interacciones, ¿sí? Entonces un problema se simula de ese modo. Entonces, por ejemplo, se resuelve, tengo aquí algunos del tráfico, les voy a mostrar a ver si lo encuentro, y les voy a mostrar uno de mis estudiantes de propagación de mitos y leyendas que deben tener, que les puse a hacer a los estudiantes. Nada más déjenme que lo encuentre. Entonces, el punto interesante es que esto se modela desde una forma que se llama ascendente, ¿no? Bottom-up, de componentes, de las interacciones muy simples de los componentes, y un ecosistema se modela así, no con estas ecuaciones tradicionales de alto nivel, sino con las interacciones entre las entidades. Entonces, nosotros trabajamos en eso y hemos hecho algunas cosas para, a ver, espérenme porque no me he extraviado aquí. Para gente del área de ustedes, aquí está.
Entonces les voy a mostrar un simulador que trabaja de esta forma. Es también un área de la inteligencia artificial, de hecho se conoce como inteligencia artificial distribuida. A ver, ¿dónde carambas está esto? Está el logo. A ver, acá hay unos. No. A ver, les voy a mostrar unos de mis estudiantes. Por ejemplo, en algún momento en el curso de inteligencia artificial distribuida, a mí me interesaba ver con los estudiantes. ¿Serán estos? No, eso no es, perdón. Cómo se propagan los mitos y leyendas, ¿no? Entonces, yo les pedí a mis estudiantes que hicieran varias simulaciones. A mí me interesaba eso porque en algún momento leí que, por ejemplo, ahorita sería interesante ver con lo de la influenza, pero cuando estaba lo del síndrome agudo respiratorio y todas esas historias, yo leí por ahí una nota en donde decían que para el gobierno de China en concreto había sido muy difícil poder dar seguimiento a cómo se iba propagando esto, que se propaga muy, muy rápido. Y entonces tratar de implantar un sistema ahí, pues de alertas, y esto era muy complicado, y de pronto se dieron cuenta, como los chinos son, al igual que los mexicanos, muy supersticiosos, de pronto tienen la costumbre de prender cohetes para ahuyentar al mal agüero. Y entonces, de pronto era más fácil dar seguimiento a dónde ya se sabía que había un enfermo, por dónde andaban apareciendo cohetes, que por los sistemas de alerta. Y entonces, pero eso desafortunadamente tampoco es muy confiable, porque luego ya se propaga y parece que dicen, y en lo que investigamos prendemos un cohete. Entonces, eso también se presta para que los mitos se deformen y se propaguen de manera bastante incontrolada. Entonces a mí me interesó ver eso con mis estudiantes. Entonces aquí tienen una simulación de eso que se hace de manera, muy ingeniosa. Esto es un grupo de bichos que en donde se puede controlar su nivel de escepticismo, la memoria, y en donde ellos inventan mitos. Y entonces los mitos son colores. Uno empieza a contar el mito y de acuerdo al nivel de escepticismo o de memoria, esos bichos van a creer el mito o no. Entonces, el mito, ese nivel de escepticismo depende de cuántas veces se lo tienen que contar para que lo crean. Hay unos que de plano nunca lo van a creer, hay otros que al principio no lo creen, pero ya después de 2 o 3 veces ya lo creen, en fin. Y luego hay otros que alteran los mitos, algunos por ahí regaditos. Entonces, eso es lo que se está simulando acá. Entonces, por ejemplo, ahí les vamos a poner un escepticismo muy bajo, de 0, y vamos a ponerlos a mitotear. Entonces ahí vean ustedes cómo alguien empieza, y pues como hay 0 escepticismo, pues ahí no solo ya se propagó el chisme, sino que ya hay un montón de variantes que son los colores que ustedes ven ahí, y ya incluso, mire, ya se están contando otras cosas, es el teléfono descompuesto. Ya le agregaron otras cosas y luego mezclan los mitos. Entonces, esta es la sociedad, yo creo, la más ineducada, pero les voy a enseñar otra un poco más. A ver, aquí hay 1000 tortugas, entonces les vamos a poner una memoria corta y un escepticismo un poquito más alto. Las vamos a poner a mitotear. Y bueno, no, pues sí, siguen siendo chismosas esas tortugas. Entonces, tortugas son agentitos, ¿no? Entonces ahí se estudia ese fenómeno. Y entonces vamos a ver la alteración. A ver, es que no me acuerdo aquí, pero vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a poner los más escépticos. Parece que 2 es poco. A ver, ahí va. Entonces vean, en una sociedad escéptica. Uy, caramba, ¿qué les pasa hoy? Bueno, no se propaga así a ojo. Bueno, se pueden sacar estadísticas de estas cosas. Lo que es curioso. Ahí tienen su imaginación, a ver. También, la imaginación es qué tan buenos, propensos son para inventar cosas, ¿no? Entonces vamos a poner esta nueva. A ver. Por ejemplo, hay varias ahí contando. Y ahí, por ejemplo, que les aumenté el escepticismo, pues tardan un poquito más en propagarse los mitos, ¿no? Por ejemplo. Ya por acá apareció otro, si ven, otro mito. ¿Sí? Por acá andan otros, porque de pronto les aumenté la imaginación muy alta, entonces todos andan muy propensos a inventar cosas. Y entonces luego lo interesante es cuando esos mitos, los colores se mezclan y salen los mitos mezclados, y efectivamente eso pasa. Si el chupacabras de pronto es primo de no sé quién, y entonces eso suele pasar. Entonces es un poco de manera, con este enfoque de simulación de bajo nivel, en donde se simulan estas cosas. Hay otros, por ejemplo, muy propio para lo del fútbol. Estos son trabajos que de pronto yo les encargo, son trabajos de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ahí me interesaba, luego no sale muy bien, les prevengo que no siempre funciona. Estos de cómo se propaga una ola en el estadio.
Entonces, muy acorde con los tiempos. Entonces, como igual hay todos los individuos están acá sentados, ya se acomodaron, son agentes se llaman, y de pronto pues depende de su personalidad, que se puede controlar de manera general, pues de que si viene la onda y qué tan animados son ellos, si alguien junto a mí se levanta, yo me levanto, o no, o tiene que haber 3 para que yo me levante, o yo de nada, venido de nada, me levanto, eso se puede controlar ahí. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a ver, pues se puede mover la pelota, y vamos a iniciar una ola, a ver si se propaga. Lo que pasa es que, bueno, ahí no, nadie quiere. Entonces vamos a poner más ánimo, a ver si así se levanta. Ajá, ahí por ejemplo, ahí va la ola. Y lo que pasa es que en lugares como estos, en estas fronteras, de pronto pues se pierde la ola. Ahí de pronto están animadísimos porque medio estadio está levantado, pero a veces la ola no se propaga. Pero bueno, esos son algunos de los fenómenos que de pronto nos interesa estudiar, pero bueno, esas son tareas de mis estudiantes. En fin, le vamos a poner menos ánimo y ya van a ver cómo se va a morir la ola. En fin. Entonces les voy a mostrar algunos otros que de pronto, a ver, les voy a mostrar uno que les puede interesar, del tráfico. Hay unos conejos, hay cosas también de cosas de biología, eso, pero les voy a enseñar uno que puede ser interesante, por ejemplo, que tiene que ver un poco con estas cosas de ustedes. Entonces de pronto ahí lo interesante es simular el comportamiento de los conductores. Y entonces, pues aquí son los cochitos, estos son agentes, y también hay un laguito de patos, y los patos también son agentes. Y entonces ahí ustedes van a ver cómo, pues de pronto esto van en una carretera de 2 carriles, y entonces pues cuando hay uno ahí, pues que se va parando, pues para los demás, pero ahí van. Pero si a ustedes se les ocurre poner un policía, ay, ¿dónde está mi policía? No, el radar, voy a poner un radar, la gente sabe que hay un radar, y puede venir como loca, pero cuando va pasando por el radar, pues por supuesto reducen la velocidad. Ahí está en este círculo rojo el radar. Y entonces, pues se van a hacer unas colas enormes porque la gente pues le baja cuando sabe que está siendo observada, ¿no? Y quitamos el radar y pues otra vez vuelve a acelerarle todo. Ese tipo de simulaciones las hay, donde no se modela de manera genérica el problema, sino con componentes individuales, y cada uno podría caracterizar los componentes como uno quisiera. Por ejemplo, nosotros estamos modelando con un colega peatones, y con estas cosas. Y de pronto nos gustaría hacer peatones, pues el fenómeno de los peatones es muy interesante, porque se crean ciertas estructuras ahí espaciales interesantes en los pasillos, pero de pronto nos gustaría a nosotros estudiar el fenómeno de los peatones en los pasillos mexicanos de las plazas mexicanas, donde se pone el merolico ahí o se saludan, o ese tipo de fenómenos, y se personalizan a los individuos. Probablemente no es tanto lo que a ustedes les interese esto, pero lo que quiero decir es que uno puede modelar entidades y personalizarlas, ¿sí? Con estas cosas. Y finalmente eso otra vez es un problema no trivial, no se puede expresar probablemente en un conjunto específico de reglas, pero este tipo de soluciones probablemente sean interesantes para ustedes. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, Carlos. Bueno, Angélica, gracias por la presentación, muy interesante. No sé, esta pregunta puede parecer muy inocente en la cuestión temática de la que tú manejas, pero por ejemplo, la simulación es parte de la inteligencia artificial. La pregunta, así como la presento, va en el sentido de, yo me enfrento constantemente a resolver problemas que van enfocados a cómo reaccionan los agentes ante políticas de manejo. Digamos, tengo una política institucional, una política de manejo que se llame protección a tal especie, pero la política es protección a la especie, y aquí hay agentes que son usuarios de la especie o viven en un área, y entonces yo me enfrento a generar simulaciones para entender la toma de decisiones desde los aspectos o planos sociales, económicos y ambientales. Entonces, no sé si ustedes en esta área, ¿cómo enfrentarían problemas de ese tipo? O si se hace algo de esto.
Bueno, para empezar quiero decir que no hay preguntas inocentes, esas son las que se anuncian así, es para que uno se relaje, pero no hay tal. Sí, bueno, hay todas estas cosas de escenarios, por ejemplo, de que qué pasaría si no sé qué, cuestiones de juegos de guerra, estas cosas que se conocen, se simulan con algo que también tiene que ver, se estudia inteligencia artificial, que es teoría de juegos, ¿sí? No es solo una cosa exclusiva de inteligencia artificial, pero sin duda se ha hecho. Entonces sí hay esto, pero sí hace falta, no son propias para este tipo de soluciones de bajo nivel, le llamamos nosotros, porque normalmente es muchísima la información que hace falta. Hay que tener la información de cómo está hoy el dólar y que no sé qué, y cómo amaneció hoy el clima, y de pronto eso es mucho. Entonces esto sí se hace en simulaciones, pero de más alto nivel. Yo no lo vería tan ligado a este tipo de cosas de los agentes, pero sí es una cuestión así como cómo reacciona o cómo va a reaccionar alguien ante tal cosa y se puede expresar de este modo, sí, sin duda se podría. Sí, podemos platicar de eso, sí. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, pues nuevamente le agradecemos a Angélica su presentación. Creo que nos ha dejado con muchas preguntas y sin duda las siguientes sesiones del seminario se van a poner más interesantes, así que no dejen de venir. Y bueno, ya si quieren podemos pasar al ambiguo para los que se quedaron y pueden tolerar todavía el fútbol otro poquito. Pero muchas gracias por su asistencia.